el proceso de nacer de nuevo. Y vamos a iniciar diciendo, si cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo en la vida, inmediatamente veríamos en dicha opción la oportunidad de caminar en un camino diferente, a lo mejor al que hemos caminado, y corregir todas aquellas cosas que nos han salido mal, o corregir todas aquellas cosas que en lugar de satisfacción nos han ocasionado todo un dolor o sufrimiento. Eso es lo que creo pensaríamos, ¿verdad? Bueno, si nazco de nuevo, si tengo la oportunidad de vivir nuevamente, ¿qué cosas no haría? ¿Qué cosas evitaría hacer? Sería como lo que propusiéramos, ¿verdad? O pensáramos con nosotros mismos. Ahora, quiero decirles que la verdad bíblica del nacer de nuevo, el Señor Jesucristo la plantea no como una opción en la vida de las personas, sino como una necesidad. Como una necesidad, el volver a nacer. ¿Y por qué lo plantea como una necesidad? Lo plantea como una necesidad sobre todo por el origen de todo ser humano, que nace de manera natural, necesitando, fíjese, ser corregido espiritualmente, a fin de dar los mejores resultados como personas. Entonces el nuevo nacimiento no es una opción, es una necesidad. Y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, sobre todo porque todo ser humano, fíjese que nacemos sobre la tierra, nacemos con un desperfecto de fábrica. Eso es lo que plantea la palabra. Y pues vamos a ver lo que expresó el Señor Jesucristo y lo que la Biblia plantea en relación al origen del hombre, en relación a ese desperfecto, ¿verdad?, de fábrica que todos traemos. Es que hemos heredado de Adán una naturaleza, pero una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que no está hecha para obedecer al Señor, sino una naturaleza que está hecha para rebelarse contra Dios. Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, porque ahí en Romanos nosotros vamos a encontrar la necesidad del por qué todo ser humano requerimos nacer de nuevo. Y dice la palabra del Señor, por tanto, como el pecado entró en el hombre, y por un hombre entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces ese versículo a mí me gusta muchísimo, porque está de alguna manera, implícito el hecho de que el hombre, la necesidad que tiene el hombre de buscar a Dios, no es, hermanos, porque nos enfermemos, aunque buscamos a Dios porque nos enfermamos. No es porque nos hemos quedado sin trabajo y necesitamos un trabajo, entonces yo necesito buscar a Dios. O algunas a lo mejor piensan, ¿verdad?, que necesitan buscar a Dios porque necesitamos ser buenos. Pero básicamente este versículo
nos dice, fíjese, que la necesidad que tiene todo ser humano de buscar a Dios es por causa de la naturaleza con la cual nacemos cada uno de nosotros. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, dice, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces todo ser humano nacido después de Adán, nacemos con una herencia espiritual desperfecta, con una herencia espiritual defectuosa, no hecha, ¿verdad?, a la medida de lo planeado por el Señor. Entonces de ahí es que se entiende que todo ser humano necesitamos buscar a Dios, repito, porque tenemos un desperfecto de fábrica, un desperfecto espiritual, y en este caso pues entendemos que el único que lo puede cubrir o saldar es el Señor. Por eso decimos que la oportunidad de nacer de nuevo, óigase bien, la oportunidad de nacer de nuevo nace en el corazón de Dios. Y nace en el corazón de Dios otorgando al hombre, fíjese, la oportunidad de corregir dicho estado espiritual, permitiéndole nacer de nuevo. Entonces eso es básicamente lo que se plantea. ¿Por qué necesita una persona nacer de nuevo? Sería, bueno, porque nacemos con un desperfecto de fábrica. Todo ser humano venimos con una naturaleza pecaminosa, y como tal, dice que a través de dicha tendencia o a través de dicha naturaleza, en lugar de acercarnos a Dios, lo que hacemos es rebelarnos contra Dios. Por eso decimos que la necesidad del ser humano de acercarse a Dios no nace por el hecho de que está enfermo, no nace por el hecho de necesitar un trabajo, no nace por el hecho de tener muchas necesidades, sino nace, por el hecho de que somos o tenemos o traemos o hemos heredado una tendencia pecaminosa. Y ahí es cuando se plantea pues el nuevo nacimiento. La oportunidad de nacer de nuevo nace del corazón de Dios, otorgando al hombre la oportunidad de corregir dicho estado espiritual pecaminoso, ¿verdad?, permitiéndole nacer de nuevo. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué es entonces nacer de nuevo? Podríamos decir. Esta interrogante, de alguna manera, el Señor ya la había revelado, ya había, a través del profeta Ezequiel, expresado o dicho qué sería o cómo sería el nuevo nacimiento. Y vamos a ir a un versículo que para mí es pero lindísimo, y es Ezequiel 11:19, porque ahí está hablando de la restauración espiritual, o sea, al pueblo de Israel, pero sobre todo hablando de la restauración espiritual hacia toda la iglesia. Y si nosotros queremos saber realmente qué pasa o qué existe en una persona cuando nace de nuevo espiritualmente, entonces puedo decirles que este versículo contesta exactamente, o sea, dicha interrogante. Y la palabra de Dios dice, y el Señor hablando, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne.
¿verdad? ¿Para qué les va a dar un corazón de carne? Dice que para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces ahí está básicamente lo que ocurre en una persona cuando esta persona se convierte al Señor, o se convierte de nuevo, o nace de nuevo. Entonces lo que dice esta palabra, dice, y les daré un corazón nuevo, un corazón, dice, y un espíritu nuevo, mire, nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces ahí está. Primero vemos, y les daré un corazón, un espíritu nuevo. ¿Por qué hay necesidad? ¿Por qué hubo necesidad de poner un espíritu nuevo? Y luego dice, y quitaré. ¿Qué es lo que va a poner y qué es lo que va a quitar? Y quitaré, dice, el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces es algo bien interesante como el Señor opera, ¿verdad?, en las personas el nuevo nacimiento. Entonces lo que dice es que pone un espíritu nuevo, y en el caso dice acá, quita, ¿verdad?, el corazón de piedra. Pero también hay otros versículos de la palabra del Señor que hablan del nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo preguntó al Señor, Señor, ¿qué es nacer de nuevo? Y el Señor dijo lo siguiente. Él respondió y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces decirles que el nacer de nuevo en una creyente, en una persona, es una experiencia netamente espiritual, a través del cual Dios, ¿verdad?, como creador, coloca, dice, en el hombre un espíritu nuevo. Ahora, hay algo importante en estos versículos que necesitamos aprender a diferenciar. La palabra de Dios, cuando está hablando del espíritu del hombre, siempre lo refiere con minúscula. Pero cuando está hablando del Espíritu de Dios, lo refiere con mayúscula. Entonces uno puede aprender como a distinguir en la palabra cuándo es que está refiriéndose al Espíritu del hombre y al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor. Entonces eso es bueno diferenciarlo. Es bueno aprender a ubicarlo, porque en el versículo que leíamos de Ezequiel, si volvemos a Ezequiel, ustedes van a notar, dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces en este versículo dice que habla de ese proceso restaurador del Señor internamente, poniendo dentro del hombre un espíritu nuevo, pero ese espíritu es con minúscula. O sea, un espíritu nuevo pondré, dice, dentro de ellos. Lo que escuché en cierta oportunidad es que
Bueno, porque podríamos preguntarlo, pero ¿quién es el que obra internamente en nosotros? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu del hombre? Dice que Dios se adelantó y lo que hizo es crear una plataforma nueva en el hombre para que en esa plataforma viniese a morar el Espíritu Santo. Entonces, entre tanto, una persona no se ha convertido al Señor, no tiene, hermanos, no tiene este privilegio. Dios no ha puesto un espíritu nuevo dentro de él. Pero cuando se convierte al Señor, entonces Dios pone un espíritu nuevo y dice que ese espíritu nuevo es usado como plataforma o como un altar, que es donde viene a morar internamente el Espíritu Santo en un creyente. Eso es lo que se entiende. Ahora, quiero hacer notar una cosa, y es que el cristiano nacido de nuevo es un cristiano, entonces, fíjese, con dos espíritus. Entonces el cristiano nacido de nuevo es un cristiano con dos espíritus: un espíritu viejo con tendencia al pecado y un espíritu nuevo con tendencia a obedecer la voluntad del Señor. O sea, ambas cosas. Dice, ahora, si nos preguntáramos, ¿y por qué Dios permite o planeó el nuevo nacimiento para el hombre? Entonces, para mí, o sea, el Señor abrió la oportunidad del nuevo nacimiento de manera, fíjese bien, que los seres humanos tuviéramos la oportunidad de comenzar a hacer obras distintas o diferentes a todas aquellas que nos han producido, o sea, de manera personal, una serie de resultados, o sea, negativos, y sobre todo, pues, toda esa vida que no agrada al Señor. Entonces, Dios dice, bueno, siendo que bajo ese espíritu viejo, ¿verdad?, la tendencia es hacia la maldad, la tendencia es a lo desagradable delante de Dios, entonces les voy a dar un espíritu nuevo para que comiencen a obrar lo que es correcto. Entonces, tenemos como creyentes, como personas nacidos de nuevo, tenemos ambas naturalezas. O sea, la naturaleza del hombre, ¿verdad?, o sea, normal, pero también tenemos la nueva naturaleza o el nuevo espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque ahí es donde básicamente se deja ver que todo creyente luchamos, o sea, con ambas tendencias. Con aquello que inspira el Señor a través de su Espíritu Santo, la palabra. Digo pues, andad, dice, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiados por el Espíritu de Dios, no estáis, dice, bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice que no heredarán el reino de Dios.
Luego, si seguimos leyendo, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Y esto, todos esos, o más bien estos versículos y esa descripción así tan detallada que nosotros tenemos de lo que es la vida en el Espíritu, pero la vida también a través de la carne. Si ustedes notan, hay un detalle completo de lo que sale, ¿verdad?, del espíritu viejo, de la naturaleza pecaminosa, pero también hay todo un detalle de lo que sale del hombre nuevo. Entonces dice que del hombre viejo, lo que nosotros vamos a identificar o a tener o a visualizar, ¿verdad?, es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces es bien fácil como identificar en nosotros mismos, dadas nuestras actitudes o nuestras acciones, si lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es alimentando al hombre pecaminoso o alimentando al hombre nuevo, ¿verdad? Porque ambas tendencias tienen su manera de expresarse, su manera de ser. Entonces es bien fácil como identificar, ¿verdad?, o sea, dentro de mí, si de manera, o sea, normal o en la vida diaria, ¿qué predomina? ¿Quién predomina? Y no necesitamos, o sea, un profeta, ¿verdad?, o sea, diciéndonos que andamos en una cosa o andamos en otra. O sea, es bien fácil expresar o identificar en nosotros mismos qué espíritu es el que estamos alimentando. Entonces digo esto porque el nacer de nuevo no implica, fíjese bien, que se anuló la naturaleza pecaminosa. No se anula la naturaleza pecaminosa, sino que está ahí, hermanos, muy presente. Más sin embargo, fíjese, cada uno o cada creyente tiene la responsabilidad, óigase bien, de obrar bajo el dominio de uno o bajo el dominio de otro. Pero ambas cosas, fíjese, son enteramente nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Entonces no hay tales, o sea, de decir, ¿verdad?, que fuimos más bien inducidos a lo que no queríamos hacer, sino de alguna manera, pues todos somos responsables de nuestros actos. Y si obramos de una forma, somos responsables. Si obramos de manera equivocada, somos responsables. Si obramos de manera correcta, pues al final, o sea, somos cada uno de nosotros responsables, o sea, de nuestras acciones. Y como tal, si obramos en el Espíritu, dice que para eso no hay ley y nadie nos va a condenar. Mas sin embargo, si obramos en la carne, siempre habrá alguien condenando nuestras malas acciones. Entonces, si habiendo nacido de nuevo,
y teniendo dentro de mí, hermanos, la opción de vivir de manera diferente, ¿verdad? Como la generalidad vive. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Mi modo de vida sigue siendo alimentando al viejo hombre o al hombre pecaminoso. Esto significa que aún no existe una plena conciencia en mí de lo que representó el vivir siendo dominado por el viejo hombre, cuando obraba, ¿verdad?, todas esas malas obras de las cuales pues nunca nos sentimos satisfechos y a lo mejor hasta estamos avergonzados de ello. Pero viviendo y teniendo como patrón, ¿verdad?, al hombre viejo, quiero decirles que esa actitud es más bien una actitud de menosprecio, de rechazo a la buena opción de vida que tenemos en nosotros y elegir por aquellas obras que lo único que producen es muerte, dolor y sufrimiento. Al final es lo único que podemos sacar de ello. De ahí que siempre hemos dicho y siempre hemos expresado que somos responsables. Y nos toca, hermanos, estarnos evaluando, nos toca estarnos revisando, ¿verdad?, a nosotros mismos hacia dónde va nuestra tendencia particular. Y somos nosotros los encargados de alimentar una cosa, a un espíritu, o alimentar al otro espíritu. Pero el Señor nos ha llamado a una vida nueva, nos ha llamado, fíjese bien, a vivir o a expresar las obras del Espíritu, y eso es precisamente lo que necesitamos desarrollar. ¿Por qué no volvemos a Gálatas? Vamos a leer el 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice, no hay ley. Me gusta porque básicamente ahí está reflejada, óigase bien, las nuevas actitudes del hombre nuevo. Y esto contrasta toda la actitud del hombre viejo. Pero expresar y decir nuevamente que somos responsables, somos más que responsables de cada uno, pero el llamado es a reflejar al hombre nuevo, al hombre que ha nacido de nuevo, y a manifestar las obras, fíjese, todo el fruto más bien del Espíritu a través de nuestra vida. Ahora, si nos vamos por cada uno de ellos, volvamos a 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Lo que quiero expresar es que de alguna manera la tendencia habitual cuando no conocemos al Señor va en contra de toda el nuevo espíritu que hemos recibido. Imagínese usted que alguien recibe al Señor a los 30 o a los 40 años. Eso significa, o sea, que vivió haciendo las cosas de manera errada o equivocada durante 20, 30 años.
cuando viene el Señor, como está tan acostumbrado a hacer las cosas bajo un patrón, bajo una forma, entonces de alguna manera le cuesta reaccionar a la nueva forma de vida que el Señor le está mostrando. Pero cuando ya hay conciencia, o sea, de cómo debe de ser nuestra nueva actitud, entonces tenemos que poner de alguna manera de nuestro lado y ayudarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos a no obrar de la manera incorrecta, sino a obrar de la manera correcta. Eso es lo que corresponde. Volvamos al 22. Y quisiera que dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y podríamos hacernos una pregunta: ¿se están desarrollando estas actitudes en mi vida? He logrado cambiar. He logrado, fíjese, ir renunciando a mi antiguo patrón de vida, y estoy colocando nuevos elementos dentro de mí para obrar el Espíritu del Señor. Y quiero decirles que la vida es básicamente, yo lo he dicho siempre, en mi escuela. Muchas veces nosotros creemos que donde se vive la vida cristiana es básicamente dentro de la iglesia. Y yo digo, desde que salimos o desde que abrimos nuestros ojos, comienza la escuela de la vida. Y es básicamente ahí donde necesitamos comenzar, ¿verdad?, a considerarnos, a evaluarnos, de manera que diariamente, fíjese bien, podamos, ¿verdad?, hacer un aporte a nosotros mismos para poder ir, sobre todo, avanzando y desarrollando a ese hombre nuevo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Hay veces se usa aquella expresión, ¿verdad?, de que si Dios no quisiera que yo me comportara de esa forma, me lo hubiera evitado. O sea, Dios no controla la vida de nadie. Tiene que ser de manera voluntaria que nosotros cedamos, ¿verdad?, a lo correcto y renunciemos a lo incorrecto. Entonces es bajo ese patrón. Entonces dicen algunos, no, pero es que Dios no me ha mostrado que tengo que ser diferente. Dios no me tiene, que mostrar ser diferente. Ya la Biblia me lo está demandando. Y sobre todo, digo yo, si hemos nacido de nuevo y hay un espíritu dentro de nosotros, de alguna manera, aun cuando no seamos del todo perfectos, pero sí se está renovando y haciendo nuevas cosas dentro de nosotros. Algo está pasando, algo está ocurriendo, pero si nosotros se lo permitimos al Señor. Pero si no se lo permitimos, pudiéramos, ¿verdad?, haber tenido la mayor de las experiencias espirituales y haber nacido de nuevo, pero no le estamos permitiendo al Señor que avance en todas las áreas de nuestra vida. Porque si ustedes notan, ¿verdad?, no solamente se trata de una reacción particular en un momento determinado, como para decir, ya tengo, ¿verdad?, ya estoy manifestando el fruto del Espíritu, sino más bien se trata, fíjese, de que ese nuevo Espíritu se apodere de nuestro ser enteramente
en todas las áreas de nuestra vida. Entonces ¿por qué no lo decimos todos, hermanos, para que tengamos, más bien para retroalimentar con nuestra boca hacia dónde debemos de girar en el diario vivir? Entonces decir, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Volvamos a decirlo. ¿Hacia dónde debemos, aun cuando no querramos, hacia dónde debe ser inclinada toda nuestra actitud del diario vivir? Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas, yo lo podría decir así, contra tales cosas nadie te va a condenar. Nadie te va a condenar en lo absoluto. Pero me gustaría nuevamente que lo repitiéramos, porque insisto, aun cuando no lo veamos como hijos de Dios y como personas nacidas de nuevo, vamos hacia esa tendencia todos los días. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas hay ley. Yo diría, contra tales cosas nadie se va a pelear con uno. Nadie, va a señalarte, ni nadie te va, a condenar. ¿Por qué? Porque en todas esas acciones, ahí está el Señor en medio de la persona, ¿verdad? Entonces hemos sido llamados a eso. Ya el profeta Ezequiel el Señor a través del profeta Ezequiel describió lo que era el nuevo nacimiento. Mas pondré dentro de vosotros espíritu nuevo y quitaré de vosotros el corazón de carne, ¿verdad? El corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y una cosa linda, una cosa maravillosa, de la cual nosotros podemos quedar admirados, ¿verdad? de la obra del Señor.